Elsa Cabrera de Talcahuano, Natalia Urruselki del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña, Jessica Díaz de Coyhaique, Nicolás Wolf de la Escuela Agrícola Las Garzas. ¿Cómo estás? Hola, nuestros amigos de Chimbarongo. Qué bueno. Mario Morales de la Escuela Agrícola San Vicente de Paul de Coltauco. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos considerado para esta jornada de hoy 40 personas. Ya, perfecto, sí. Así Aquí estoy que, viendo, recién se acaba de ingresar un nuevo integrante. sí. Y bueno, que faltan unos minutitos Bárbara todavía, acaba de gente ingresar también. que se conecta en los últimos minutos. Por favor, los que se vayan integrando, si quieren abrir su micrófono y presentarse, escribir en el chat su nombre y de qué colegio son. ¿Cuántos colegios son? 40. 40 ¿De la colegios red? ¿De la red? de la red. Son 132 colegios. 132, son hartos. Sí, sí. Están Por eso llegando. es que de los 4 cursos que ofrecía el taller, la gente tenía que postular por colegio o un curso para que pudiéramos abarcar el Ya, máximo de colegios posible. perfecto. Ahí la Macarena Molina se unió. Hola, por favor, si pueden escribir en el chat su nombre y su colegio, saludándolos. ¿Les parece, Pedro, que esperemos hasta las 4, un minuto y partimos? Sí, me parece muy bien. Seamos flexibles, un minuto. En mi computador falta un minuto para las 4, así que esperamos un par de Con los minutos. tiempos. Yo tengo las 15:59, sí. Sí, también, sí, está muy bueno. Esperamos hasta las 4 minutos, sí, estamos muy bien. Pero todavía ya llevamos 15 personas. Sí. Están llegando. Ahí. Hola, Bernarda, ¿cómo estás? También acaba de ingresar. Si quieres puedes abrir tu micrófono o escribir el chat. ¿De qué colegio eres, Bernarda? Lo mismo para los participantes. Hola, María José Hernández, del Liceo Sergio Silva, ¿cómo estás? Jessica Díaz, del Liceo Agrícola de la Patagonia. Me dio frío solo con leer que era de la Patagonia. Sí. Y hace frío, mucha que hace frío esa zona. Jessica de ahí de Coyhaique también. Debe estar muy helado en Coyhaique, ¿no, Jessica? Seguro. Hoy no. Verónica Molina, del Colegio Conciliar Ancud, ¿cómo estás? Adán Huerta, del Liceo Veneciano Yayay. Bárbara Álvarez, del Instituto María Auxiliadora Puerto Montt. ¿Qué tal, cómo estás? Luda Bendaño, Sí. del Liceo Bicentenario People Help People de Puyinque. ¿En reunión? Sí. Ahí estás con micrófono, Bernarda. Si hablas, te escuchamos. Ya, yo vengo de Santa Rosa, del Colegio Parroquial de Lobarnechea, Santa Rosa. Profesora de religión. ¿En Lobarnechea? ¿Sí? Lobarnechea, sí, profesora media, de enseñanza media. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Tenemos a Ana Cifuentes también del Liceo Santo Cura de Ars en Mafil. Cristian Bravo del Colegio Don Enrique Albert de Cerro Navia. Bueno, siendo las 4 minutos, Pedro. Sí, yo creo que vamos a comenzar para ser puntuales, como decíamos. En primer lugar, yo soy Pedro G, soy de Costa Digital de la Católica. Perdón.
Perdón, Pedro, le voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, por favor. Gracias. Pónganlo en mute porque hay cierto retorno para que después la relatora pueda comunicarse adecuadamente. Bueno, repito la introducción. Mi nombre es Pedro Gep. Pertenezco a Costa Digital de la Universidad Católica de Valparaíso y queremos darle una muy, muy cordial bienvenida a este curso. A todas y a todos, están muchas ciudades representadas. Queremos agradecer al Grupo Educar y especialmente a la Fundación Irarrázaval por abrir esta oportunidad. Nosotros estamos muy conscientes de lo complejo que es esta situación en la que están viviendo ustedes, la que están viviendo sus estudiantes, y queremos dar lo mejor de nosotros para contribuir en la tarea tan hermosa y tan necesaria que están realizando ustedes para tratar de continuar la educación. Nuestra relatora es la profesora Evelyn Mujica. Ella es de Costa Digital, ella tiene una larga experiencia en diseño de actividades de aprendizaje, así es que sáquenle el jugo, ella sabe mucho y aprovechenla al máximo posible, así que la voy a dejar en buenas manos. Y para no demorar más esto, quiero pedirle a Pilar, que también de parte de la Fundación Irarrázaval y del Grupo Educar, les dé a todas y a todos la bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Agradecer a todos los participantes quienes se han inscrito. Ya vamos 24 personas que se están conectados a través de la plataforma. Agradecer a la Fundación Irarrázaval por permitirnos realizar esta actividad, que ha sido preparado con mucha preocupación, con mucha dedicación y con mucho cariño por parte de la institución de Costa Digital, que pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que nosotros hemos sido muy cuidadosos en la selección que hemos hecho, también pensando en que al menos haya un representante por colegio en cada uno de los 4 talleres que nosotros hemos preparado en esta oportunidad. Es por ello que no todos van a poder tomar todos los talleres, pero al menos tratamos de asegurar que todos los colegios participaran en al menos un taller. Hoy día están partiendo en forma paralela 2 talleres, un taller de diseño y un taller de evaluación. Y para esta presentación, como decía Pedro, nos acompaña Evelyn Mujica, así que pedirles que este es solamente la primera reunión de 2 que vamos a tener. La próxima reunión tengo entendido que es el miércoles 8 de julio, a esta misma hora. Creo que es miércoles, si alguien puede confirmarme. ¿Sí? Entonces, a diferencia de hoy que es jueves, la próxima va a ser el miércoles, se les va a enviar invitación, así que ustedes tranquilos, pero hay un arduo trabajo que tienen que desarrollar durante el taller, que es offline, y que ustedes van a trabajar desde sus casas. Así que invitarlos a que terminen este curso para que puedan apoyar a sus respectivos colegios en esta metodología, y que no... Yo sé que están con muchas actividades también de sus casas, pero que esta puede ser una gran herramienta para apoyarlos en su labor ahora a distancia. Así que, sin más que decir, Evelyn, te cedo la palabra. Gracias, y la cámara. Sigo admitiendo. Bueno, un saludo cordial a todos los colegas. Para mí es un honor estar con ustedes y en este minuto poder compartir una mirada respecto a un tema que es tan esencial, que tiene que ver con la ruta formativa, en este caso con el diseño de actividades, que claramente nos interpela porque nos hace necesario plantear cuál es el enfoque desde donde estamos pensando el diseño de actividades en una situación como la que vivimos hoy, que tiene que ver con la educación a distancia. Para empezar, yo quisiera proyectar, voy a compartir un archivo, les voy a pedir un minuto. Quisiera saber si lo están observando.
No, todavía no se ve la No, pantalla. Evelyn. Ahora va a aparecer. Ahí sí. Ahora está comenzando a aparecer. Sí, ahora estamos viendo tu PowerPoint. Perfecto. Ahí sí que todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Por aquí sí. Ya. Los demás pueden verla, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Y, bueno, como les decía, nuestro curso, el nombre es Diseño de Actividades de Aprendizaje para la Educación a Distancia. Vamos a vivir un proceso de 3 semanas, partiendo hoy y finalizando el 17 de julio, y tiene 3 módulos. El primer módulo que vamos a abordar hoy día tiene que ver con las bases para el diseño de actividades de aprendizaje a distancia. Y para que ustedes tengan una panorámica de lo que vamos a ver en esta ruta de las 3 semanas, lo primero, como les señalo, tiene que ver con estas bases que vamos a analizar y nos vamos a situar fundamentalmente en las implicancias del aprendizaje profundo. Por otro lado, el segundo módulo va a tener que ver con los tipos de actividades que nosotros de alguna forma preparamos para la enseñanza. Y también un último módulo que tiene que ver con el diseño, propiamente tal, de las actividades de aprendizaje. Como les decía, en primera instancia, lo que me interesa que podamos reflexionar en conjunto tiene que ver con estas bases que sustentan el diseño de actividades de aprendizaje efectivas, que además están en un contexto tan particular que el que estamos viviendo hoy día, y además con un componente que a nivel ministerial se ha definido como los objetivos prioritarios, con el fin de abordar lo esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una frase de Mario Benedetti que me hizo mucho sentido, que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Eso nos da para reflexionar. Y por lo mismo, yo quisiera poner estos dos contrastes. Hasta marzo teníamos una realidad donde los estudiantes iban a sus aulas, interactuaban con los docentes, y hoy enfrentamos este escenario, un escenario que además tiene realidades distintas. Niños que se pueden conectar, otras familias que no tienen los recursos. Por lo tanto, claramente, desde el punto de vista de las decisiones que tenemos que tomar como docentes, se nos plantean un conjunto de desafíos. Y la pregunta que yo quisiera compartir con ustedes es: ¿qué desafíos ustedes han enfrentado al tener que preparar la enseñanza y mediar el aprendizaje en este contexto? Yo voy a salirme de la presentación, porque quiero que compartamos cuáles han sido los desafíos que ustedes han enfrentado. Les doy la palabra. ¿Cómo han vivido este proceso? Tener que aprender a usar la tecnología. ¿Ya? ¿Han tenido que aprender a usar la tecnología, dices tú? Sí, aprender. Aprender. Una cosa es usarla para uno y otra cosa es usarla para transmitir. Exactamente, sin duda. ¿Qué más podrían decir respecto a este cambio y a estos desafíos que ustedes enfrentaron? Yo creo que mantener a los chicos interesados, a pesar de que las clases no sean en vivo, creo que por el método del computador les cuesta mucho más entender, ya que necesitan mucha ayuda y guía constante en cada una de las guías o asignaturas que ellos están cursando. Lo que has dicho, María José, es muy relevante, o sea, porque cambia el escenario para el estudiante. ¿Qué más podrían compartirme de su reflexión de qué ha significado este cambio día a día?
¿Qué más podría compartir tu reflexión? A mí me ha costado mucho el tener una noción, esa noción que era mucho más fácil en la clase en vivo, tener una noción de si están aprendiendo o no, o sea, tener la sensación de cómo se está captando, porque detrás de ¿De una cómo están pantalla, detrás de aprendiendo? una presentación, es muy difícil saber si hay interés, si no hay interés. Si están entendiendo o no, uno no les puede andar preguntando todo el rato porque se va la conexión. Entonces, eso a mí me ha costado mucho, por lo menos. Sin duda. Bueno, un tema central, Nicolás, es justamente el tema de la evaluación, de cómo evaluar este proceso, cómo retroalimentar, cómo acompañar este proceso. Gracias. A mí una de las cosas, los desafíos que me impone esto, buenas tardes, es Sí. el hecho, primero, un factor personal tanto mío como de los alumnos que tiene que ver con la motivación y tratar de asimilar esta nueva realidad que a todos nos ha costado mucho. Yo creo que una de las primeras cosas que hicimos dentro del contexto educativo que nosotros tuvimos fue la contención de los chiquillos, pero también uno como persona, uno con este rol que tiene que hacer también es comprender uno qué es lo que está pasando y asimilar y abrazar también esta realidad, porque a tratar de comprenderla. Absolutamente. De qué está pasando. Absolutamente. ¿Alguna otra opinión? En mi caso, yo creo que el agobio de los niños en el hogar, porque si bien puede que estén teniendo muchas menos horas de clase y menos actividades que lo que es estar en el colegio, para ellos estar en la casa no es un lugar en general donde tengan que hacer tareas. Es un lugar de distensión, de tranquilidad, incluso para las familias. Entonces, incluso si uno les manda 1 o 2 tareas al día que sean cortas, se agobian mucho, se desesperan si es que se atrasan, y a eso se suma igual, a mí me ha complicado, yo soy profe de ciencia, y se me ha hecho muy difícil poder enseñarle a los niños y hacerlos desaprender lo que les enseñan en sus casas de repente. Sin duda. Me ha pasado con el término de masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto y que uno en el día a día habla de peso. Pero yo les tengo que enseñar a los niños que no, que es masa. Pero resulta que ellos en la casa están trabajando con los papás, con las mamás, y en la casa les dicen que es el peso. Claro. Entonces, estamos constantemente contra obstáculos mucho más difíciles de sobrellevar, porque al final se apoyan en los padres en las casas. Sí, pues, sin duda. O sea, lo que enfrentan los estudiantes en las casas, además están distintos, son realidades tan distintas, porque efectivamente tú puedes encontrar realidades donde la familia apoya y apoya muy bien, y en otras ocasiones que se ven estas dificultades, sin duda. ¿Alguna otra opinión? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los colegas en realidad, pero he encontrado otro obstáculo. La verdad es que yo pensaba que los chicos tenían mayor uso de la tecnología y me he encontrado con una barrera muy grande al respecto. De repente no saben ocupar los documentos en Drive y es un tema que la verdad que yo tengo que asumir que al respecto yo estaba completamente ciega. Yo decía, siempre andan con el teléfono, con los audífonos, que los stickers y todo el cuento. Yo decía, estos chicos no van a tener ningún problema y me encontré con una realidad completamente distinta. Yo siento que esa ha sido una gran barrera, para mí al menos. Así es, o sea, hay estudios que demuestran que los jóvenes se manejan muy bien en las redes sociales, en términos de comunicación informal. El tema es, como tú bien dices, los usos pedagógicos de la tecnología. Y ahí es donde efectivamente todavía hay un camino que avanzar. Y que, de hecho, en esta situación que estamos viviendo, han tenido que aprender a una velocidad. Otra vez leí un artículo que esta situación que estamos viviendo de tener que tener educación a distancia, no solo los estudiantes, sino que profesores se han tenido que introducir en tecnologías que no estaban habituados a usarlas. ¿Te fijas? Entonces, cambia los escenarios y pone en el centro nuevos problemas.
que tenemos que enfrentar, claramente. Bueno, voy a compartir nuevamente porque quiero continuar. Les agradezco mucho sus aportes. Bueno, claramente esta es una realidad que a nosotros nos desafía y déjenme que tengo que ponerla en modo presentación. Ahí sí. Bueno, si ustedes se fijan, hoy día, en este contexto tan complejo del COVID, surgen habilidades que hoy día se ponen en juego y que terminan siendo muy relevantes, como la inteligencia emocional, cómo enfrentamos esta situación de aislamiento, cómo desarrollamos en este contexto el pensamiento crítico, la autorregulación, la comunicación, la resiliencia, es decir, cómo de alguna forma avanzamos en un contexto que nos pilla de sorpresa y en el cual tenemos que estar repensando permanentemente de qué forma lo abordamos, porque se están presentando problemas cotidianamente. Yo lo primero que quisiera decirle es que este cambio ya nos ha interpelado al sistema globalmente y hemos tenido que pensar en cómo diseñamos la ruta formativa, que sea inclusiva, flexible, que permita responder al contexto. Como asimismo, ¿cómo pensamos el apoyo que le tenemos que entregar, la orientación, el acompañamiento y una retroalimentación que en la realidad que viven sea realmente efectiva? ¿Cómo los hacemos avanzar y cómo, de alguna forma, abordamos las dificultades que a los estudiantes se les presentan al momento de aprender? Claramente, este triángulo ya tan conocido de Cole, que habla del triángulo pedagógico, hoy pone la centralidad en la tecnología desde el punto de vista de que la tecnología articula ciertos procesos de aprendizaje que nos llevan a pensar en una actividad conjunta. Por tanto, la tecnología en este nuevo escenario sí está cumpliendo un rol importante, pero a su vez también nos plantea situaciones de inequidad en el sistema, no todos tienen acceso, y a su vez también nos permite a nosotros tener que repensar cómo se aprende, cómo se enseña y cómo se aprende a través de estos medios. Y aquí yo quería situar, y creo que estos aspectos que vamos a abordar, decidí ponerlos porque creo que con pandemia o sin pandemia, nosotros tenemos que tener una concepción de cómo se enseña y cómo se aprende. Y no podemos dejar de lado que hoy día un aspecto importantísimo es que los estudiantes aprendan en colaboración con otros, construyan conocimientos a partir de estas necesidades e intereses, que ellos sean los protagónicos en el hacer, en el resolver, y que la tecnología de alguna forma sea el puente, el medio que permita avanzar. Cuando hoy día pensamos en esta educación donde no pueden ustedes estar directamente con sus estudiantes, cobra también mucha importancia que los niños logren
autonomía, autonomía en su aprendizaje. Todos estos componentes que tienen que ver con aprender con otros, aprender haciendo, conducir su aprendizaje, sin duda que a nosotros, como docentes, nos interpela respecto del rol que tenemos frente a este escenario. Y este escenario yo lo estoy pensando claramente porque nosotros hoy día tenemos una situación donde los estudiantes no pueden ir a sus escuelas, pero llegará un momento en que ellos vuelvan y todos volvamos a interactuar y acercarnos. Ahora, lo importante es pensar desde qué enfoque yo estoy pensando este proceso de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, cómo diseño las experiencias de aprendizaje para que respondan al enfoque que yo estoy impulsando. Y es aquí como lo fundamental es entender que hoy, en el siglo XXI, donde debemos dar respuesta a las habilidades del siglo XXI, debemos pasar en el rol docente de un rol transmisor, donde el estudiante es como una vasija vacía que la lleno de contenido, ¿ya? Donde el profesor lo controla todo, a una experiencia de aprendizaje donde el foco está puesto en el aprendizaje del estudiante, donde el docente es un guía, un tutor, una persona que acompaña el proceso, pero que también desafía el proceso. Por tanto, un profesor que además permite que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. Es decir, todo el camino que hace, ya sea con la educación a distancia o cuando se vuelva al aula, nuestros enfoques deben considerar lo que hoy se necesita en la formación. Y en ese sentido, también es muy importante que el rol del estudiante deje de ser pasivo a un rol activo en el proceso, que más que receptor de conocimiento sea quien construye un conocimiento. Y aquí hay un punto que ha sido más crítico respecto a las distintas realidades que tenemos en el país, que tiene que ver con un cambio desde un trabajo meramente individual a un trabajo colaborativo, porque uno aprende de otros y aprende con otros. Y eso es un aspecto bastante importante. Siguiendo esta línea, en que pensamos el aprendizaje desde una construcción donde involucra a los estudiantes, no podemos dejar de lado cuáles son las competencias que hoy se declaran como esenciales en la formación de una persona y que tienen que ver con las maneras de pensar, las maneras de vivir en el mundo y las herramientas para trabajar. Es decir, cómo parece central que lo que nosotros diseñemos en nuestra ruta de aprendizaje, que responda a ciertos objetivos que están en las bases curriculares y en sus programas de estudio, pero a su vez hay habilidades transversales de los cuales nos tenemos que hacer cargo y que tienen que ver con la posibilidad de que los estudiantes resuelvan problemas, desarrollen un pensamiento crítico, aprendan a aprender y que siempre tengan la oportunidad, a partir de la resolución de problemas, de crear, de innovar frente a situaciones reales, cercanas, relevantes para ellos. Y sin duda que en este proceso, donde se están desarrollando habilidades superiores, el trabajo con otros y la comunicación son habilidades esenciales. Y sé que en estos ámbitos, hoy día, el sistema, dadas las circunstancias, presenta muchos desafíos. Del mismo modo, hoy, más que nunca, las herramientas para trabajar implican que los estudiantes y los docentes nos apropiemos de ciertas competencias tecnológicas que nos permitan incorporarlas ya para distintos fines. Entonces, este paraguas de competencias
y las maneras de vivir en el mundo que tienen que ver hoy día, tan relevante con lo que estamos viviendo, la responsabilidad personal y social, la ciudadanía. Es decir, todos estos elementos que son parte de las competencias, hoy día son esenciales en la formación de un ser humano. Y yo, no sé qué pensarán ustedes, pero creo que cada vez más cobra sentido que en la formación los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas en un mundo tan complejo en el cual ellos necesitan tener estas competencias para lograr superar todo lo que tengan que superar ahora y en el futuro. Son competencias esenciales. Y en este marco yo quería situar que hoy día tenemos un contexto que tiene que ver con la priorización curricular, que claramente a nosotros nos plantea ciertos desafíos respecto a que se definen, a través de un análisis, aquellos objetivos de aprendizaje que son priorizados para resguardar un mínimo a nivel de país. Sabemos que en esta organización ustedes tienen objetivos declarados de nivel 1 y de nivel 2. Ahora, de nivel 1, ¿ya? Fundamentalmente tiene que ver, y eso ustedes lo deben saber, con aquellos objetivos imprescindibles que son la base para el nuevo conocimiento. Y el nivel 2, que son aquellos objetivos integrador y significativo que facilita, digamos, el trabajar con otras áreas del conocimiento, es decir, ya aquí está planteando un enfoque más interdisciplinario, como por ejemplo con metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en la investigación. Y hoy día también se habla del aprendizaje basado en servicio, que es muy interesante, porque vincula también a los estudiantes con el mundo real y los problemas reales. Sin duda, sabemos que estos objetivos priorizados para ustedes son, tengo entendido, sugerencias, que ustedes pueden tomar decisiones, y algunos podrán decir, con su expertise en la asignatura, que tal vez ese objetivo que fue considerado nivel 1 o nivel 2 pueden tener diferencias, pero en el fondo aquí hay una ruta que se plantea como un desafío. ¿Les pasa esto que dice aquí? ¿No hay distancia más larga que la falta de interés? ¿Qué les ha pasado con los estudiantes frente a esta cita que la encontré muy interesante? Porque un estudiante desmotivado claramente enfrenta en ese momento un primer freno a seguir aprendiendo. Todos sabemos que si alguien no está motivado o no entendió lo que tenía que hacer, es el primer freno para no seguir avanzando. Yo quisiera que me compartan, voy a dejar de compartir un minuto, su opinión respecto a esta imagen que acabo de mencionar. Bueno, a mí me pasa que muchos estudiantes han perdido el interés, ya sea porque les gusta comprender o porque no tienen internet, y he tenido que afrontar eso y he decidido hacer como clases particulares por llamado telefónico, por redes sociales, los que solamente tienen redes sociales, y tratar de motivarlos con otras formas de aprender y no netamente lo teórico en sí, sino que también tomar lo teórico y acercarlo a su vida más cotidiana con ejemplos más cercanos a ellos. Y así tratar de que se acerquen más a hacer las guías. Hasta el día de hoy recibo guías que eran de marzo, entonces trato de hacer lo mejor posible en los tiempos y tuve que adaptarme también a los tiempos de ellos. Perfecto, o sea, yo creo que si nosotros escribiéramos un libro de todo lo que han tenido que hacer los profesores por tratar de superar, creo que siempre en tiempos de crisis la creatividad fluyen muchas buenas ideas que
para tratar de dar respuesta. Te felicito, digamos, en términos de que buscas los caminos para lograr enganchar al estudiante, interesar al estudiante. ¿Alguna otra opinión, chicos? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ya. Yo creo que son las horas extensas que uno busca. Yo tengo muchos, más que alumnos, familiares de escasísimos recursos, y donde tengo comunicación con ellos solamente los días sábado a la tarde o los domingos. El, por- Imagina. el porcentaje de nuestros alumnos es muy precario en algunos casos. Yo pertenezco al Bicentenario Industrial Ricardo Fenner de la Unión. El- y para nosotros es complicado y se está haciendo agotador. Ya no tenemos un horario de lunes a viernes, sino que se puede incluir los fines de semana también. Y cuesta mantener la... Si nosotros tocamos la última parte de tu presentación, y la motivación en los jóvenes. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, lo que tú dices, Luis, es tan importante porque yo creo que es la realidad que le pasa a tanto docente en este momento, que además yo creo que todos ustedes, trabajando en esta modalidad, están trabajando mucho más de lo que trabajaban yendo a sus colegios. Desde luego que sí, sí. Y a todos nos está pasando lo mismo. Es impresionante, porque además tú tienes que estar atenta. Yo hago clases en la universidad y las estudiantes a las horas más insólitas me escriben y uno tiene que darle respuesta. Es decir, tú estás permanentemente conectado en el fondo. Hay que cuidarse también, ¿eh? Hay que cuidarse. No sé si alguien quisiera opinar algo más al respecto. Yo quería decir algo. Sí, claro. Soy Jaime y quería como tocar dos puntos que considero que son relevantes, que tiene que ver con lo que Luis comentaba, que tiene que ver con la extensión horaria que en realidad los profesores tenemos. Claro. Uno en realidad por horas de contrato tiene un contrato que es laboral y que de alguna manera uno lo desempeña en su institución, pero uno demuestra que con este tipo de actividades va a demostrar aún más y deja en evidencia la sobrecarga laboral que tenemos los docentes, lo que hacemos en nuestras casas. Y que primero que todo, antes que docentes y profesionales de la educación, somos personas y tenemos familia. Y eso también es un punto que no es menor para todos nosotros, porque a todos nos ha afectado de una u otra manera, como lo decía Luis. Los días sábados respondiendo a los días domingos. Entonces, muchas veces se pospone como persona. En muchos ámbitos, en ámbitos familiares, socioemocionales, etc. Creo que eso es un punto a considerar. Y lo otro también que tiene que ver con respetar los tiempos de los estudiantes, algo que las educadoras diferenciales de por sí lo tienen muy, y nosotros los profesores o de medio de básica quizás nos cuesta un poco más, que tiene que ver con respetar los tiempos de los otros. Ahora se nota aún más porque tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con la cercanía o lejanía a la institución, si tienen conexión, muchos factores que inciden para que de alguna manera entender que nuestros estudiantes no van a ir como un cuerpo único aprendiendo todos al mismo tiempo, sino que hay estilos de aprendizaje distintos, tiempos de aprendizaje distintos, y eso es sumamente importante relevarlo, y que cuando volvamos a la normalidad, entendiendo que yo creo que va a haber una normalidad media dual entre lo virtual y lo presencial, exista esa comprensión tanto para el estudiante de nosotros los profesores, como de sus padres y apoderados para nosotros, entender que vamos a hacer caminos distintos con cada uno, que es probablemente lo que debiésemos apuntar. O sea, hacer como trayectorias de aprendizaje con los estudiantes, de partida disminuir la cantidad de estudiantes en la sala por un tema de salud pública, va a ser probablemente, pero yo creo que es respetar los tiempos de los estudiantes. Uno va a aprender a leer en segundo básico y quizás otro va a aprender en kinder, y es respetable, porque cada uno tiene sus distintos tiempos y su madurez cognitiva que le permitirá aprender, avanzar dependiendo de sus tiempos. Eso yo creo que es importante relevar. Jaime, me parece súper esencial lo que has dicho. Además que están las bases de los actuales fundamentos del aprendizaje, que en realidad no son tan nuevos, lo han dicho los pedagogos hace mucho tiempo, que justamente tiene que ver con cómo nosotros respetamos el ritmo y además algo muy importante que tiene que ver con la inclusión. Y la inclusión, que no es un tema fácil,
o díganme si lo piensan distinto, pero no es un tema fácil, ¿ya? Implica justamente generar rutas de aprendizaje diversificadas para dar respuesta a esas necesidades. Y eso también nos pone a nosotros como docentes un desafío que no es menor. No sé si hay alguien más que tenga alguna opinión. Sí. Te escucho. Alguien dijo sí, me parece, ¿o no? Bueno, voy a continuar entonces con la presentación. Bueno, como les decía yo, claramente nosotros enfrentamos este desgano. Además, no solamente aquí hay un tema de orden emocional que tanto a los estudiantes, a la familia y a nosotros mismos nos puede estar afectando lo que nos pasa, pero claramente nos interpela a preguntas como ¿qué queremos que aprendan? ¿Cómo sabremos qué aprendieron los estudiantes? ¿O qué hacemos? ¿O qué haremos con aquellos estudiantes que no logran aprendizaje esperado? La verdad, hoy día, tomando algunos aportes de teóricos que hablan del aprendizaje, y se plantean 3 ideas claves que dicen los seres humanos poseen conocimientos previos que influyen significativamente cómo perciben, interpretan y organizan el mundo. Por lo tanto, los conocimientos previos son fundamentales. Otro elemento que también se plantea como muy importante es que los seres humanos somos sujetos activos y persiguen metas y buscan asumir el control del aprendizaje. Y finalmente, otra idea textual de los autores que dicen el aprendizaje es un fenómeno de naturaleza social y de carácter situado. Es decir, con esto yo quisiera fundamentalmente mencionar aquellos aspectos que son nucleares en el aprendizaje y que tiene que ver con elementos que les permiten a los estudiantes construir su aprendizaje, avanzar en habilidades de razonamiento, poder relacionarse con otros, que su ruta, lo que viva, sea significativo para que sea transferible y duradero. Y en este ser humano también hay un mundo interno, como lo hay en nosotros, donde las emociones, lo que sentimos, nos cruzan en nuestra experiencia de vida y a los estudiantes también. Hoy día, este tema que tiene que ver con lo emocional, con la contención, pasa a ser también un tema medular, al cual de alguna forma va a haber que dar respuesta. Ahora, lo central que yo quería plantear es que hoy día nosotros tenemos un cambio de paradigma educativo, por supuesto, que nos lleva a transitar desde un enfoque educativo, transmisivo, reproductivo, a un enfoque que nos dice que la centralidad está en el aprendizaje activo del estudiante. Por otro lado, y esto también me parece muy importante, hay autores que hablan del aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Hoy día, en el marco de las habilidades, las competencias que debemos desarrollar, y quisiera poner un acento, sabiendo que hoy día, además, se está estableciendo una priorización, o sea, es decir, estamos delimitando, son menos los objetivos de aprendizaje de los que nos tenemos que hacer cargo, pero sí hay que intentar que lo que hagamos permita que el estudiante aborde esa experiencia como una experiencia significativa, que lo desafíe y que desarrolle habilidades de orden superior. Y eso tiene que ver con este segundo componente, que es el aprendizaje profundo, que como dice es la disposición
que muestran los estudiantes de abordar una determinada tarea de manera significativa y que los implican, que los desafían. Y el otro componente que hoy día está presente en los enfoques y modelos es esta concepción del aprendizaje socioconstructivista que pone la centralidad en este proceso y permite que el estudiante se vaya construyendo como persona en relación con otros, es decir, también co-construyendo. Y finalmente, decir que todo lo que se aprende debe generar en los estudiantes un contexto que a ellos los interpele, que los desafíe, para que su proceso de aprendizaje realmente sea un aporte a su proceso y que de paso él pueda transferir esa experiencia. Y es ahí como yo quisiera mencionar dos autores que hablan de qué se entiende por este aprendizaje profundo. Y se habla de que el aprendizaje profundo es tanto un proceso como el resultado de dar sentido a de lo que se está el estudiante involucrando. Y por otro lado, que el aprendizaje profundo promueve justamente el desarrollo de competencias que le permita utilizar el conocimiento y aplicarlo en problemas y en situaciones que para él sean relevantes. Y es aquí cómo se plantean las 6 C del aprendizaje profundo, que son competencias, como la importancia de la creatividad, del pensamiento crítico, de la comunicación, de la colaboración, del carácter entendido como perseverancia, ya, de lograr lo que tú quieres, y por supuesto la relevancia que tiene habilidades vinculadas a ciudadanía, a un ser humano comprometido con el medio, responsable con el medio. Y profundizando un poco más con el aprendizaje profundo, que tiene que ver con esta capacidad creativa, es decir, lo que diseñemos, las experiencias, los tipos de tareas que mandemos a los estudiantes, debieran permitir que ellos ya desarrollen esa capacidad, puedan asimilar e integrar el conocimiento, puedan relacionar ya estos conocimientos, y sin duda que a partir de una experiencia que permite darle significado a lo que viven, este aprendizaje va a ser más duradero y que tiene que ver también con tipos de habilidades. Y en este contexto es que se plantean algunas características ya de este aprendizaje que tiene que ver con el dominio cognitivo, que implica dominar contenidos académicos, pensar críticamente para resolver problemas complejos. Entonces, vuelvo a la idea de el tipo de experiencias, cómo abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que los alumnos deben construir, ¿ya? Los desafíos que tienen que enfrentar deben permitir que ellos desarrollen esta capacidad crítica. Y también clave pasa a ser el dominio interpersonal, que tiene que ver con el trabajo colaborativo y con la comunicación efectiva. Es decir, de alguna forma, cuando una de las colegas mencionaba que llamaba a sus alumnos por las redes, por WhatsApp, por teléfono, para apoyarlo, tal vez los propios estudiantes también pueden generarse espacios donde ellos comparten un tema, discuten, debaten, etc. Y también está el dominio interpersonal, que tiene que ver el aprender, cómo se aprende, y el desarrollar una mentalidad positiva, y yo diría una mentalidad abierta. Aquí vemos esta relación entre este dominio cognitivo, que yo les decía que el ámbito tiene que ver con dominar en profundidad un conjunto de contenidos fundamentales y pensar críticamente y resolver estos problemas complejos, que tiene que ver con habilidades ya donde ellos tienen que dominar ciertos contenidos disciplinarios,
analizar la información y usar información de distintas fuentes, distintos medios para abordar estos problemas complejos, como a su vez en el dominio interpersonal que tiene que ver con estas maneras de trabajar colaborativamente, habilidades que implican comunicar de manera efectiva, ¿ya? Y en el dominio, como les mencionaba, interpersonal, que ellos desarrollen habilidades que conllevan la comprensión y el control de sí mismo y la mentalidad académica. Este escenario de tratar de pensar el diseño de experiencias en un contexto de aprendizaje profundo, sin duda que a nosotros como docentes nos lleva a definir nuevos roles. Un diseñador de aprendizaje que tenga siempre en el norte el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes. Un facilitador, un constructor de redes que genera en los espacios que sean posibles, ¿ya? Redes entre ellos para la colaboración y el aprendizaje conjunto. Un mentor, un tutor, un guía, un consejero hoy día estamos siendo. Y si pensamos justamente en este espacio desafiante, debiera permitir un ambiente que a los estudiantes a través de las experiencias les permitan pensar analíticamente, buscar mecanismos para la colaboración, haciendo preguntas que los lleven a debatir, a tener posiciones, a construir conocimiento y usar ya los tópicos de manera interdisciplinaria. Hoy día yo he conocido experiencias de profesores, y probablemente ustedes también lo están haciendo, que a distancia han podido conectarse los profes y han trabajado con metodología de aprendizaje basado en proyectos y lo han abordado desde las distintas disciplinas. Por lo tanto, los estudiantes están aprendiendo desde un mundo de relaciones, los que han tenido la posibilidad de vivir esa experiencia. En el fondo, las tareas de aprendizaje profundo ya implican que se reestructure el aprendizaje del estudiante sobre el contenido curricular de la manera más desafiante ya que se pueda, que les permitan con el apoyo de recursos digitales, donde también ellos puedan tener la oportunidad de vivir experiencias reales, con problemas reales, y para conectarlo con el mundo, más allá del aula en el fondo, y donde se ponen en juego estas habilidades que les mencionaba yo anteriormente. Y es en este contexto que cuando pensamos en las actividades, también cobra mucha importancia el tipo de preguntas. ¿Cómo nosotros desafiamos a los estudiantes? Y a lo menos identificamos 3 tipos de preguntas. Estas preguntas reproductivas, que le piden a los estudiantes datos memorísticos, identificación, definición, que es una reproducción del conocimiento. Preguntas interpretativas, que implican que el estudiante interprete la información, relacione la información, comparen, expliquen lo que están aprendiendo, lo que están investigando. Y también aquellas preguntas de orden reflexiva, que tienen que ver justamente con estos procesos de análisis, de reflexión, de creación, de evaluación y de pensamiento crítico. Entonces pasan a ser también muy importantes en el diseño de actividades, cuando estamos pensando qué tipo de desafíos ellos están enfrentando, cómo están aprendiendo lo que tienen que aprender, considerando sin duda el contexto y las distintas dificultades que debemos enfrentar cotidianamente. Y es acá que les pongo un ejemplo de tipos de preguntas, por ejemplo, abiertas, que en el caso de las reproductivas, donde las habilidades fundamentales tienen que ver con que el estudiante identifica, describe, define. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, describe las células. Según el texto, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Define los números primos. Son ejemplos
¿ya? Donde la centralidad está puesta en un nivel reproductivo. Pero también dijimos que teníamos un nivel interpretativo, donde las habilidades son interpretar, relacionar, explicar, comparar. Y el tipo de preguntas que se puede hacer ahí dice, ¿qué relación existe entre el movimiento y el peso de un cuerpo celeste? ¿Cuál es la relación entre la luz y el crecimiento de una planta en el proceso de fotosíntesis? ¿En qué se parece la literatura clásica a la literatura moderna? O sea, está ya este tipo de preguntas nos está llevando a que el estudiante interprete, establezca estas relaciones, ¿ya? Compare. Y el tipo de preguntas que tienen que ver con el nivel reflexivo, que tienen estas habilidades en juego, el análisis, la reflexión, la creación, la evaluación y el pensamiento crítico, ahí vemos ejemplos como, ¿por qué crees tú que es necesario valorar la historia de los pueblos originarios en Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que impacta en tu vida diaria de estudiante la revolución de las tecnologías de la información? O según tu opinión, ¿qué obra de artista es la más representativa del movimiento surrealista? ¿Por qué? Aquí yo estoy poniendo un conjunto de tipos de preguntas, ¿ya? Que a nosotros nos permiten situarnos en distintos niveles de lo que queremos lograr para que el estudiante vaya consolidando sus aprendizajes y desarrollando habilidades que yo les decía anteriormente. Creo que aquí lo central, como dice esta cita, que debemos lograr de alguna forma avanzar en la ruta formativa que ustedes están viviendo con sus estudiantes, que el aprendizaje sea más significativo para ellos, que sea también flexible porque tenemos que adecuarnos a las situaciones, que puedan, como dice la cita, hacer cosas con lo aprendido, es decir, y eso tiene que ver con la transferencia, con la creatividad, con la resolución de problemas, con el pensamiento crítico, todo se va relacionando. Este proceso de aprendizaje implica habilidades de razonamiento para poder hacer, la formación valoral, que es el querer hacer, y los contenidos de aprendizaje, que es el saber hacer. Y esto a nosotros nos pone claramente en la centralidad de lo que significa vivir un aprendizaje que sea relevante para el estudiante, y nos vuelve a llevar a esto que hace muchos años se habla del aprendizaje significativo, pero en concreto, ¿cuándo un aprendizaje es significativo? Y implica que el estudiante debe tener una actividad constructiva donde aplique el contenido, donde él es el responsable de su aprendizaje, y nosotros como docentes tenemos esta función de engarzar los procesos constructivos del alumno. ¿Para qué? Para que él pueda transferir el aprendizaje y, sin duda, hacer sentir a los alumnos, y esto me parece muy, pero muy relevante, sentir que son capaces de producir conocimientos valiosos. Creo que hoy día, con mayor razón, es muy importante, a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar, es darles la confianza, darles los apoyos, para que ellos vayan avanzando y no pierdan la confianza en sí mismos y en lo que están haciendo. Me parece también muy relevante esta capacidad que deben tener los estudiantes para aprender, y sin duda que de alguna forma recuperar esta curiosidad innata que tenemos los seres humanos, y donde en este aprendizaje, aparte de lo cognitivo, y yo diría en el mismo nivel de importancia, están los valores, los sentimientos, las emociones que están cruzando este proceso.
Y me parece que dentro de la centralidad de este proceso es que los estudiantes puedan seguir avanzando en una autorregulación, en una solución de problemas, en una cooperación, en saber ser y no solo hacer, como bien decía un profesor, también tal ser. Y hoy día creo que la situación nos lleva a nosotros a repensarnos como sociedad, tal vez, repensar el aula, como bien decían. Las cosas cambiaron, vamos a tener que establecer nuevas formas de interacción, nuevas formas de aprender, donde lo cognitivo, lo social, lo psicoafectivo son absolutamente relevantes. Aquí no solo interesa cuánto sabe de matemática, cuánto sabe de lenguaje, también estamos formando personas. Y todo lo que hemos conversado, todo lo que yo les he manifestado de este aprendizaje profundo, nos lleva efectivamente a desarrollar en los estudiantes un pensamiento más crítico y que tiene que ver con ciertos niveles o dominios que se deben abordar en el aprendizaje. Analizar, organizar, razonar, argumentar, cuestionar, preguntarse, posicionarse, tomar decisiones, actuar, comprometerse. Son ciertos dominios esenciales que implican actividades y focos en la actividad que permitan justamente esta construcción del conocimiento, donde ellos pueden conocer, estructurar, relacionar, comparar, justificar, resolver, preguntar, investigar. Hoy día, para quienes tienen las condiciones de poder acceder a Internet, porque sé que también son diversas las realidades, este foco en desarrollar el aprendizaje basado en la investigación es una competencia muy necesaria para llevar a los estudiantes a ser capaces no solo de copiar y pegar una información, sino desarrollar habilidades de manejo de la información, de análisis de la información, ¿ya? De tener de ser capaces de relacionar distintos tipos de información, de discriminar, de discernir, de emitir juicios, de tener un propio pensamiento. Si vemos el tipo de actividad que promueve el pensamiento creativo, cuando los estudiantes buscan y evalúan información con pautas orientadoras que a ellos les permite interpretar, argumentar, donde pueden examinar ideas y producir nuevos argumentos, generar también oportunidades en que les permita establecer conexiones con la información y sus propios argumentos, ayudarlos a tener sus propios juicios, a ponerlos a prueba. También es muy importante la empatía, la mentalidad abierta, la capacidad de debatir ideas. Y también que ellos puedan describir y explorar sus propias creencias, sus propias ideas. Entonces, cuando estamos pensando en aquellas actividades de aprendizaje, pasa a ser muy importante que se permita fomentar justamente en los niños los conocimientos a través de este aprendizaje significativo, estructurar distintos tipos de actividades que involucren también la tecnología y desde un enfoque más multidisciplinario, que puede ser una oportunidad para que los niños estén relacionando lo que están aprendiendo desde un enfoque globalizador. ¿Cómo también pasa a tener relevancia el fomentar la autonomía, mejorar esta toma de decisiones, el fomentar y animar a los niños a resolver problemas acorde a la realidad, a desarrollar estas competencias de pensamiento creativo, creatividad, resolución de problemas que les he mencionado, y sin duda que es desarrollar estas competencias digitales. Y es en ese contexto que yo quería mencionarles, y porque después les voy a mostrar la plataforma del curso, que un foco que a mí me parece que es importante también considerar hoy día
como un medio para fomentar ciertos aprendizajes que tienen que ver justamente con el aprendizaje basado en la investigación. Yo planteo que, y eso lo vamos a ver más adelante, que en realidad hoy día para mí la centralidad está en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje basado en problemas, que también son oportunidades para que los estudiantes desarrollen, resuelvan problemas importantes y trabajen colaborativamente. Pero un foco también importante es el aprendizaje basado en la investigación, que es una estrategia que permite desarrollar competencias ya de análisis de esta información, de relación de información, y que claramente plantea un problema. Los niños tienen que buscar las preguntas, se definen objetivos, ellos tienen que buscar información, aplicarlo, elaborar las conclusiones, es decir, hay un proceso que el estudiante tiene que vivir con pequeñas investigaciones que puedan dar cuenta de su aprendizaje, donde puedan identificar problemas o situaciones, generen evidencias, analicen información, utilicen el pensamiento inductivo y hipotético deductivo, formulen inferencias y concluyan mediante lo que están aprendiendo. Que sin duda esto tiene que ver con habilidades que están mencionadas acá, como cómo sabemos buscar y seleccionar información pertinente, analizarla, ¿ya? Y también, de alguna forma, a partir de ello, ir desarrollando un pensamiento crítico y una autonomía y un trabajo colaborativo que son tan importantes. Este es un ejemplo de una investigación que en un colegio la estaban haciendo unos estudiantes a través de este método de investigación que tenía que ver con investigar diferentes fuentes que se entienden por consumo per cápita de energía eléctrica. Y aquí los chicos tenían que buscar estadísticas sobre el consumo per cápita de la energía eléctrica en nuestro país de 50 a 40, 30 años hasta la época más cercana. Y ellos acá, ¿qué es lo que hicieron como producto? Que construyeron con estos datos un gráfico y predicen, digamos, cómo será el consumo durante 10, 20, 30 años en futuro. Claramente ahí uno observa que los estudiantes tienen que involucrarse con distintos tipos de información, tienen que ser capaces de discernir qué información es relevante y cuál no. Por lo tanto, es bastante medular. Y a modo de síntesis, yo diría, porque voy a mencionar solamente esta transparencia respecto a la evaluación. Sin duda que hoy día la evaluación es un temazo. ¿Cómo evaluamos lo que están aprendiendo? Y toda la discusión hoy día ha estado muy centrada en la importancia de la evaluación formativa, más que nada. Y es así como ya esta evaluación formativa debe permitir combinar distintas estrategias ya de lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, qué evidencias puedo tener de lo que están aprendiendo. Y yo diría que en lo central está la retroalimentación que nosotros podamos hacerle a los estudiantes, más que estar centrado en una calificación en sí misma, sino cómo retroalimentamos para que el estudiante avance en su aprendizaje y cómo también generamos instancias para que los estudiantes de alguna forma se autoevalúen y coevalúen lo que están haciendo como oportunidades cuando efectivamente se dan las instancias para la colaboración. En este marco, ¿ya? En este marco, la incorporación de la tecnología tiene un rol
Parece que falló la tecnología. No te escuchamos. Muy importante, favorecen más y por tanto yo tomo decisiones. Y desde una perspectiva constructivista social y de tareas auténticas, que hemos hablado en este recorrido de lo que significa este aprendizaje profundo, ¿ya? Podemos pensar la tecnología desde tres grandes focos. Cómo el estudiante busca y accede a la tecnología para investigar, ¿ya? Para desarrollar ciertas competencias de análisis de información. Y cómo también tiene la tecnología como un medio para representar, crear, publicar, o cómo usa la tecnología para comunicar y colaborar. Es decir, aquí entonces tenemos un conjunto de distintos tipos de herramientas que nos permiten a nosotros, por ejemplo, encontrar herramientas para el trabajo colaborativo. ¿Ya? Por ejemplo, de hecho ustedes van a tener que hacer una actividad en Padlet, ¿ya? Que es un muro, ¿ya? En el fondo, donde los estudiantes pueden compartir sus distintas creaciones, archivos, y puede ser un espacio donde ellos van subiendo el resultado de lo que están creando e investigando. Y es en este sentido que en el punto que tiene que ver con el acceso y búsqueda de información, ya es importante que las estrategias cognitivas y metas cognitivas permitan justamente gestionar información buscando, seleccionando, organizando, analizando, sintetizando, etc. Y también, en este contexto, ellos usan distintos motores de búsqueda y tienen acceso a distintos tipos de recursos según los propósitos que ustedes tienen. Y también es importante las estrategias de representación, de expresión y publicación que permiten que ellos puedan producir, recrear y construir conocimiento a través de distintos medios que le permiten a ellos compartir lo que están haciendo. Y estos medios de comunicación, que son estrategias donde nosotros encontramos distintas herramientas, tanto sincrónicas como lo que estamos haciendo ahora, o asincrónicas, que pueden permitir la creación de proyectos colaborativos, redes de apoyo, ¿ya? Trabajo conjunto, para resolver problemas, ¿ya? Para dialogar sobre temas relevantes, para discutir, etc. Yo voy a dejar de compartir un minuto. A ver. Si ustedes lo entienden así, en el fondo, el diseño de actividades que estamos hablando nosotros para el aprendizaje, dice, para el aprendizaje, ¿cómo nosotros aseguramos esta ruta para el aprendizaje? Y tal vez ese es el desafío mayor que nosotros tenemos en términos de justamente poder orientar este proceso de manera que lo que se haga a lo menos asegure estos aprendizajes prioritarios, estos objetivos prioritarios que nos demandan a nosotros, de alguna forma, apoyar este proceso. Yo quisiera darle el espacio para comentar lo que les he abordado y recibir algunos comentarios, si les parece relevante lo que les he mencionado. ¿Quién quisiera comentar lo que hemos hablado? Doy la palabra. ¿Qué importancia tiene para ustedes el pensar en esta ruta de aprendizaje? ¿Alguna opinión?
Estoy admitiendo a una persona, Karina, que se integró. Quisiera recoger alguna opinión, chicos. Oye, no sé si se escucha mi voz. Ahí te escucho. Patricio, te escucho. Sí, soy Patricio Lara del Liceo People Help People de Puyinque. Hago clases en la especialidad de construcción. Y bueno, para mí es súper importante el tema de esta capacitación, ¿cierto? Que se está tocando. Por el tema de la evaluación. Ha sido un tanto complejo poder aterrizar el currículum, o sea, bueno, todo el contexto de cómo enseñar, cómo evaluar en este tiempo, ¿no es cierto? A nosotros nos tocó priorizar el currículum, nos basamos en los criterios de evaluación y básicamente estamos generando actividades súper apegadas al criterio de evaluación. Nos tocó desarrollar una especie de manual de especialidad, aterrizando, ¿no es cierto?, los criterios de evaluación. Y las estrategias para evaluar, siento que en eso estamos cayendo en la misma dinámica de siempre, siendo que debiésemos apuntar para otro lado. Ahí veía en la presentación varios niveles de habilidades en donde hay que enfocarse, y me pareció súper interesante para aplicar, ¿no es cierto?, en lo que hoy día nosotros como liceo estamos haciendo. Y nada, para agradecer esta instancia que se está dando. Yo creo que va bien encaminado el tema, digamos. Así que, Qué bien, Patricio, qué bueno que te hace sentido, porque sin duda yo creo que una de las preocupaciones que nosotros tenemos que tener como docentes es justamente el cómo hacemos avanzar a los estudiantes en su aprendizaje. Y claramente no da lo mismo de cualquier modo. Y pasa a ser muy relevante justamente tener claridad de lo que podemos hacer en la realidad que nos toca y tomar decisiones. Y por eso también me parece que es muy relevante que ustedes como docentes compartan las ideas, porque créanme que hoy día tenemos que ser tremendamente creativos para dar soluciones a problemas reales. claro, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro liceo es rural. Tenemos estudiantes de varias comunas. El liceo está en Panguipulli, camino hacia Coñaripe, en un sector rural. Y vienen de estudiantes de lugares de Liquiñe, parte del campo donde no hay conexión de teléfono, internet, nada. Y claro, no podemos, o sea, tenemos que encontrar estrategias para llegar a los estudiantes y formas de poder evaluar el desarrollo de los contenidos que nosotros estamos aplicando en los manuales, que vamos a hacérselo llegar a sus domicilios, ¿cierto? Porque no hay otra forma. Claro, sin duda. Y se complica el tema de la evaluación en esa instancia. ¿Cómo lo evalúo? La típica lista de cotejo, no sé, es bien básico con lo que contamos. Y sin por duda. eso... Y Patricio, yo creo que, por eso yo te decía que para mí hoy día, ojalá sean instancias que permitan a los propios estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje, y para eso la rúbrica u otras instancias que uno pueda ir generando para que el niño vaya tomando conciencia de ese aprendizaje y tú tengas esa evidencia para poder apoyarlo, porque en el fondo aquí la centralidad está puesta en cómo retroalimentamos. A lo que nosotros yo creo, para mí por lo menos, lo que más me interesa es que aprenda, más que una nota, que no va a reflejar lo que realmente le está pasando al estudiante. Entonces, claramente ahí nos ponen un tema que debemos dar respuesta de cómo tenemos evidencia de ese aprendizaje, pero para mí lo central es cómo apoyamos las dificultades que enfrentan los estudiantes
para hacerlo avanzar dentro de lo posible y de lo que estamos viviendo. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. En el chat hay una pregunta. Natalia, te escucho. No, es que en el chat hay una pregunta. Ah, perdón. No la había. Dice, ¿en qué rol queda, por ejemplo, la memoria y cómo puede integrarse al proceso? Si se ha visto que es básica para construir aprendizaje sobre algo. Me parece muy buena tu pregunta, Bernarda. O sea, yo creo que no es que la memoria no sea importante en el aprendizaje de lo que tenemos que aprender de alguna forma. Lo que sí parece más relevante hoy en día, que el tipo de experiencias que tú le hagas vivir a los estudiantes, los desafíos que les pongas por delante, permitan que el estudiante desarrolle estas competencias como el que argumente, el que relacione, el que contraste, el que compare, el que resuelva, porque son la base, digamos, y en ese involucramiento en el fondo, ya de los desafíos, los estudiantes están aprendiendo, están recordando. Piensen ustedes que hay muchos estudios que dicen que lo que nosotros aprendimos en nuestra formación tradicional, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos se acuerdan de lo que vivieron en el colegio? Y piensen ustedes que el enfoque que tenía nuestra formación era absolutamente tradicional, reproductiva y memorística. El punto hoy día es tener claridad en la centralidad de lo que debemos desarrollar en los estudiantes. ¿Y cuáles son esas competencias en juego que nos van a permitir, que les va a permitir enfrentar este mundo, que es tremendamente complejo? Entonces, muy importante que ustedes también piensen en el tipo de desafío, en el tipo de preguntas que se les hacen. Por eso les puse los distintos niveles de preguntas, que a mí me parece que son sustantivas cuando los chicos tienen que resolver. O cuando pensamos, por ejemplo, en matemáticas, no sé si acá habrá algún profesor de matemáticas, pero a mí me tocó mucho tiempo estar trabajando con estudiantes de matemáticas de enseñanza media, y ellos, cuando eran estudiantes de pedagogía, y estaban en su práctica profesional, y decían que mucho de lo que enfrentaban los niños en las aulas eran ejercicios, y que al final terminaba entendiendo como el 30% de los estudiantes. Y el resto iba quedando atrás. Para mí ese enfoque, esa visión, es antipedagogía. Otra vez escuchaba un español que hablaba que algunos profesores consideraban que eran bacán porque eran los que más reprobaban a estudiantes. Yo diría que al contrario. Cuando nosotros logramos que nuestros estudiantes aprendan, hemos cumplido con nuestra función. Entonces el punto es, ¿cómo logramos que los estudiantes aprendan? No sé si lo comparten conmigo, pero creo que ahí está la centralidad. ¿Cómo logramos que avancen? Yo, en lo personal, cuando hago clase, si veo que los estudiantes no están aprendiendo, me cuestiono a mí misma. Porque claramente nuestra tarea es esa, lograr que aprendan. Voy a compartirles, porque nos quedan unos pocos minutitos. Yo en el correo que les mandé un link al curso. Voy a compartir para explicar. ¿Ven lo que estoy mostrando? ¿Se ve la plataforma? Sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, claramente ustedes están entrando aquí a la página
donde entran al curso de diseño de actividades para el aprendizaje. Ustedes tienen su usuario que tengo, se los mandé por correo para que... Y aquí acceden... perdón, parece que me equivoqué yo. Está activada la plataforma porque yo intenté 3 veces y me arrojaba lo mismo que le pasa a usted. ¿Sí? Sí. Déjame ver, espérate, que yo me equivoqué porque tenía mayúsculas, espérate. A mí me dejó ingresar. Sí, está activada la plataforma. Yo igual me pude conectar. Estaba igual. Ah, qué bueno. El root es un punto El root tiene que ser sin puntos ni guión. Todos los números. Ya, yo les quiero mostrar para que ustedes sepan. Ah, y lo que les quería decir lo siguiente. Este curso tiene 12 horas, 3 semanas de trabajo desde el 25 de junio al 17 de julio. No tiene calificación, sino que la Universidad Católica va a entregarle un certificado, para lo cual obviamente que exige que las tareas se hagan, pero va a ser más de carácter formativo y no cuantitativo, ya para que ustedes sepan. Entonces, si ustedes se van a general, van a encontrar acá ya una introducción que les hago, una presentación, los módulos que vamos a trabajar. Luego, si se van al módulo 1, ya van a encontrar acá cuál es el objetivo y los contenidos que se abordan. Si se van a los contenidos, van a encontrar unos documentos, unos videos, ¿ya? Para que ustedes puedan consultar. Y esta semana, digamos, y la parte de la próxima, hay un foro, ya, donde aquí aparece, ya, y que tiene que ver con lo que le he presentado yo, más lo que ustedes van a ver del material que tienen ahí, para que podamos entre todos construir una comunidad reflexiva y podamos reflexionar sobre este tópico. Y en actividad, a ustedes yo les presento, no sé si han escuchado de la estrategia La Casa del Tesoro. ¿Han escuchado? No. La Casa del Tesoro más que nada es una estrategia que permite y promueve la investigación sobre un tema, ¿ya? Que permite articular el empleo de Internet, en este caso, o de otros medios, si es que no materiales que los niños puedan indagar respecto de lo que ustedes les mandan, ¿ya? Y que de alguna forma lo que busca es desarrollar estas competencias de investigación, y consiste en un conjunto de preguntas que ustedes le plantean de diversos niveles a los estudiantes, y donde hay una pregunta final, que la pregunta final tiene que ver con una reflexión personal de todo lo que investigaron. Entonces, aquí a ustedes aparece, ¿cuál es el foco de esta actividad que van a tener que hacer? Es que ustedes, a partir de sus asignaturas, de lo que están haciendo con sus estudiantes, puedan plantearle a los estudiantes un tema a investigar, ¿ya? Que de alguna forma permita que ustedes lo estructuren, y para eso aquí hay un formato donde te explica, ahí lo estoy mostrando, ya un formato. ¿Qué es lo que ustedes definen en esta investigación? ¿Qué es lo que le entregan? Esto le entregan al estudiante. Definen el objetivo de aprendizaje, yo hablo prioritario. ¿Qué problema? Porque aquí hay que poner un problema o tema que el estudiante tiene que investigar. Le pones una breve introducción. Le pones las preguntas que tú quieres que respondan y recursos que ustedes seleccionen donde puedan encontrar información respecto a estas preguntas. Y la gran pregunta que tiene que ver ya no con que vayan a la fuente misma, sino que a partir de todo lo que construyeron, su propia reflexión
y cómo pensarían la evaluación de ese proceso. ¿Está explicado? ¿Ya? Y acá aparece, para que ustedes ese formato que construyan, lo puedan publicar en esta herramienta que se llama Padlet, de aquí hay un tutorial, ¿ya? Y acá donde ustedes publican su propuesta, encuentran un PPT donde está explicada también la estrategia, ¿ya? Y este muro va a permitir que todos puedan mirar lo que los otros están compartiendo, y si tuvieran alguna dificultad, también van a poder enviar la tarea acá, ¿ya? Pero lo que más me importa es que ustedes entiendan, digamos, es amigable, no es compleja la plataforma, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es que puedan participar. La próxima semana nosotros vamos a tener otra sesión presencial y ahí ya va a haber un camino recorrido a partir de lo que ustedes han podido construir. Y cualquier duda que ustedes tengan, ustedes ya tienen mi correo. En el correo tengo entendido, no estoy segura si puse mi celular, pero si es necesario y alguien tiene alguna dificultad y necesita, se los voy a dar por correo también, para que tengamos estos medios de comunicación fluidos en este periodo que he acotado y poder ofrecer todos los apoyos que sean necesarios. También ustedes en la misma plataforma tienen el foro consultas y novedades, donde también pueden plantear las consultas, porque pueden presentárseles alguna dificultad respecto a cómo se llama, a lo que están haciendo. Yo quisiera saber si hay alguna consulta final, porque estamos por finalizar la sesión de hoy día, chicos. Yo no pude ingresar al curso, me aparecen 3, o sea, me aparecen 4 cursos, pero ninguno con el nombre de Patricio, tú eres Patricio Lara. Sí. Te pido un favor, Pato, porque a ti te llegó mi correo, ¿cierto? Obviamente. Me llegó Elizabeth Castillo, me envió un correo con el link tarde, me conecté atrasado, digamos, yo quizás, no sé qué se habló antes. Pero yo mandé correo ayer, a ti no te llegó. No. ¿Cuál es tu correo, Patricio? Perdón, no te entendí. Lo anoto en el chat. Mira, te doy mi correo, anótalo y me lo mandas mejor. Ya. Evelyn, para que todos lo tengan, evelyn.mujica, ¿ya? @PUCB, desde Pontificia Universidad Católica Valparaíso. ¿Ya? .cl. Entonces, Evelyn, con B corta Y, .mujica, @pucb.cl. Ok. ¿Sí? Bueno, colegas. Evelyn, una consulta, por favor. ¿Sí? Evelyn, este curso de diseño de actividades de aprendizaje, ¿está pensado para algún nivel especial? ¿Nivel en enseñanza media? ¿Nivel de enseñanza básica? Está pensado porque si tú te fijas son términos globales, en realidad no necesariamente para básico o para media, porque las orientaciones que se dan es para que el profesor pueda situarla en distintos niveles. Sí, lo que pasa es que estoy trabajando en este momento en nivel primer ciclo básico. Perfecto. Que la instancia de generar una investigación, o sea, desafiar usando preguntas de investigación no es muy profunda. Claro, o sea, lo que pasa, Elsa, que la idea es que a partir de tu realidad y sin duda que lo que se está tratando con los más pequeños, son pequeños temas relevantes para ellos, que sea un proceso inicial
desarrollo de esas competencias, porque fíjate que yo soy de formación inicial, soy educadora de párvulo, y en la universidad y en proyectos que hemos trabajado, he trabajado con los chicos la resolución de problemas, he trabajado con ellos el método de proyecto, a partir de situaciones cercanas a ellos, siempre acotándolo a la realidad que ustedes tienen. Ya, eso me da más confianza. Gracias. Absolutamente. Elsa, aquí lo central es que uno defina lo que realmente necesitan los estudiantes. Y cómo hacemos ese puente para que ellos efectivamente vayan avanzando. Correcto. Gracias. Bueno, colegas, si es que no hay ninguna pregunta más, quiero agradecerles su participación. Evelyn. Y espero que realmente sea una experiencia que les contribuya y que nos mantengamos en contacto y comunicados, que es lo más importante, y que en el espacio de reflexión también podamos nosotros mismos construir una comunidad reflexiva de docentes. Así Evelyn, que, ¿sí? una consulta, ¿cuál es el plazo para realizar las actividades? Mira, yo igual voy a poner en el foro novedades. Nosotros tenemos 3 semanas, ¿ya? Y de hecho, el publicar la experiencia, no le pusimos fecha de cierre de día y hora, justamente pensando en las distintas realidades. Pero a mí me interesaría que de aquí a una semana, ojalá ustedes pudieran, en el foro podrían participar en cualquier momento. Y lo otro que tienen que elaborar es que a lo menos sea una semana que ustedes puedan contar para hacerlo. ¿Les parece? Perfecto. No quiero, chicos, que esto sea generar presión. Lo que a mí lo más me interesa es que las decisiones que puedan tomar sean algo que van a aplicar con sus estudiantes. Eso es lo central. Así es que... Otra consulta, disculpa, Evelyn. Sí. Este video va a quedar también... va a quedar grabado y va a subirse al aula. Por lo mismo lo estoy grabando. Así que no te preocupes, Claudia, va a quedar arriba. Perfecto, vale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay otra consulta, yo les agradezco profundamente su atención y les deseo que se cuiden mucho, por favor, y que les vaya muy bien y nos estamos encontrando nuevamente el próximo miércoles. Un placer. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Chao. ¿Aló? Cote, te quiero hacer una consulta. Pregúntame. Cuando yo terminé de mi clase y estoy grabando, ¿qué se hace al final en Meet? O sea, porque dice grabando y ¿dónde? ¿Qué se hace? Ahora tienes que apretar detener grabación, los 3 puntitos. En los 3 puntos, espérate, déjame ver. Detener grabación, ya. Claro. Y ahí te va a llegar, yo creo que dentro de una próxima media hora te va a llegar la grabación. Y le digo detener grabación, ¿cierto?